¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a Entrevista Académica. Hoy, hoy contamos con la presencia del abogado Armando Cuevas Licea Pliego. El abogado Arturo Cuevas Licea Pliego es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Ha cursado la especialidad de Derecho Fiscal y en Derecho Laboral en la Universidad Panamericana. Ha impartido cursos sobre el marco legal del mercado de valores y el Instituto del Mercado de Valores y de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. Asimismo, ha sido titular de la cátedra de Derecho Fiscal de la Universidad Americana y de Derecho Bursátil en la Universidad Panamericana. En el ámbito profesional, ha sido director jurídico de Syncro, de Casa de Bolsa, operadora de Bolsa Interacciones, CBI Monex, y de Bolsa Mexicana de Valores, así como secretario del Consejo de Administración de dichas empresas, y en la empresa industrial comercial Sambors, fábrica de papel Loreto y Peñapobre. Muchas gracias, estimado abogado, bienvenido. Realmente un currículum sumamente interesante y lleno de actividad profesional. Consideramos consideramos y agradecemos su aceptación y a la invitación de este programa y pues me gustaría pedirle, antes de iniciar con este tema que va a ser una nueva era del sistema financiero mexicano, pues nos diera una semblanza personal de propia voz. Muy buenas noches, adelante, abogado. Buenas noches, licenciado Hernández. Mucho gusto y muchas gracias por su invitación. A partir del 2003, yo incursiono en la vida profesional independiente y fundo un despacho, Cuevas Asociados, en donde vemos los temas financieros, corporativos y hemos incursionado también en el área de litigio porque pues desafortunadamente cuando hay crisis hay litigio, ¿no? Y ahorita vivimos precisamente un momento de crisis que yo veo que va a irrumpir en el sistema financiero actual, como se está manejando actualmente el sistema financiero. Y siento que esta irrupción viene por el lado de la inclusión financiera. Es necesario que más población tenga acceso al financiamiento. Hemos visto que el financiamiento se les da a las grandes empresas, pero lo que es la microempresa no tiene acceso al financiamiento bancario, fundamentalmente al financiamiento bancario, y eso provoca una exclusión y llega a provocar una autoexclusión. Es decir, los propios posibles usuarios del sistema financiero se autoexcluyen porque sienten que no van a tener acceso a ese financiamiento que en este momento es tan importante cuando se está generando una nueva era del sistema financiero y un nuevo grupo de empresarios que están dejando las empresas formales y están poniendo sus propios negocios y sus propias empresas y no tienen acceso al financiamiento para salir adelante. Entonces, sí creo que la banca y en general el sistema financiero tiene que entender el momento en el que vivimos para, junto con la autoridad, proponerle lo que yo siempre he considerado que es la desregulación. Si no es posible que los intermediarios financieros no bancarios, que también otorgan crédito, tengan una regulación similar al de la banca. Eso es costosísimo y eh, encarece el crédito y imposibilita muchas veces el otorgamiento. De tal suerte que
si hay una autorregulación, puede plantearse frente a la autoridad como una desregulación por parte de la autoridad. Pero claro, para tener una autorregulación necesitamos tener una banca ética, una banca con gente honesta, que sea capaz de aplicar sanciones económicas fundamentalmente para que se sienta lo que es una norma de autorregulación cuando es violada y que la autoridad vaya convenciéndose de la necesidad de la autorregulación y desregulando a los intermediarios para que puedan otorgar un crédito en mejores condiciones, con mejores tasas, a mejores plazos y con un costo disminuido por parte del propio intermediario, ¿no? Ese es el momento que yo veo actualmente, ¿no? Gracias, abogado. Yo, de acuerdo a su comentario, a su primera intervención, veo y le voy a, voy a preguntar algo. ¿Es un banco de los ricos el que tenemos actualmente, donde solamente tienen acceso los ricos? Yo diría que sí, que es un banco para las grandes empresas. Es un sistema financiero que apoya a los grandes grupos empresariales y no apoya a los pequeños inversionistas. Hay un diferencial de tasas enorme entre la tasa pasiva y la tasa activa. Y ya no se diga en materia de, de banca de consumo, ¿no? De tarjetas de crédito. Es altísimo. Entonces, yo creo que se tiene que reestructurar todo lo que es la banca de fomento, que ha estado destinada a cuestiones que no son propiamente proyectos de infraestructura, sino se han dado créditos de banca de fomento a empresas privadas para hacer grandes negocios. Un ejemplo es Cetileno 21, en el caso de Pemex. Fue la banca de fomento quien otorgó más de 400 millones de dólares para que Odebrecht creara Etileno 21. Entonces, Sí, la banca de fomento se tiene que orientar a lo que está encaminada, que es a infraestructura, no a otorgar financiamientos de este tipo, y también las microfinancieras, ¿no? Es decir, está el caso de Compartamos, está el caso de, en Brasil hay una muy importante que se llama Crediamigo, y también la banca social. Ese es el gran reto de la banca en este momento. claro, El reto abogado. Usted, financiero. perdón, abogado, pero yo creo que acaba de tocar varios temas. Bueno, pues el primero, pues simplemente que nos habíamos quedado, para empezar, sin bancos. O sea, Sí, claro. los bancos que tenía el Estado mexicano, a no ser de Banorte como un banco, como una banca comercial, es uno de los grandes bancos. De ahí en fuera, pues prácticamente es un Estado sin bancos. Así es. Pues, de acuerdo a su comentario, pues obviamente las tasas, las comisiones, los intereses, todo lo que se cobra por créditos al consumo, ¿sí? O por créditos también para efecto de las grandes empresas. Pero aquí viene algo importante. Nosotros somos un país que consumimos por medio del crédito todo lo que compramos cada fin de semana, ya Así sea para es. ir a un restaurante, ya sea para ir al súper, ya sea para electrodomésticos o lo que sea. Y estamos pagando tasas de 60, 70%, cuando menos, cuando la banca, esa misma banca en su país de origen está cobrando el 30, 20, 28. Es que esto tiene perdón que lo interrumpa, pero esto tiene Sí, un antecedente muy importante, que data desde la expropiación de la banca. Al momento que se expropia la banca, y no digo nacionaliza, porque estaba en manos de nacionales, eh, la banca tiene un tremendo atraso tecnológico.
durante el tiempo que dura expropiada. Ahí viene un rezago importantísimo en la banca. Y luego viene la privatización. Y la privatización de la banca, hecha por el gobierno de Salinas de Gortari, se hace a gentes que venían de otro sector, que es el sector bursátil, que no tenían ninguna experiencia en lo que es la banca, que no eran banqueros, eran cazabolseros. Entonces, pretenden, en primer lugar, adquirir la banca con créditos de Nacional Financiera. En segundo lugar, obtener ganancias instantáneas, como muchas veces se obtienen en una transacción bursátil, y el negocio de la banca es un negocio de largo plazo. Claro, Pues, ese estos, es el ¿sí? antecedente. Estos cazabolseros llega un momento en que quiebran la banca y entonces la banca se extranjeriza y se vende a los extranjeros. Pero en el Inter crean un bad bank y se la venden a los extranjeros limpia. Ese bad bank se llama Fobaproa. Claro, el Fobaproa, que nos ha costado billones de pesos. Y que si seguimos como estamos, vamos a otro, pero ya no va a haber otro rescate igual. Claro, ahora es que esto es un tema un poquito complicado por todo lo que estamos viviendo ahora, pero el antecedente que usted decía es que la banca de Sí, desarrollo ha financiado a todo mundo menos a quien debe, en este caso, así que sería es, el pueblo. Digo, exactamente. no sé si no me quiero ver político, ese es el punto, ¿no? Pero por lo que usted dice, la adquisición de la banca y la privatización se adquirió con banca de desarrollo. Así Los, es. y me vengo 30 años después y los grandes proyectos que ahorita están saliendo a la luz pública fueron financiados por la banca de desarrollo. Así es. Entonces, la banca de desarrollo la han usado para todo menos para lo que fue creada, que es apoyar las infraestructuras de los gobiernos estatales, municipales. Eso es lo menos que han hecho. La han usado para financiar los grandes proyectos de empresas como Odebrecht, que ya sabemos que es una empresa corrupta, y la han usado para, en el caso de, por ejemplo, Etileno 21, poder asociarse con privados, Odebrecht en México, con dinero de la banca de desarrollo. Entonces, la banca de desarrollo se tiene que reestructurar la banca social, se tiene que reestructurar los microfinancieras a efecto de que puedan atender las necesidades financieras de los, los microempresarios que están surgiendo en este momento y eh, eh, provocar un desarrollo económico y una igualdad que debe existir. Y no puede haber esos niveles de desigualdad sociales que vivimos en México. No puede estar por un lado el hombre más rico del mundo y por el otro lado 50 millones de pobres que no tienen ni qué comer. O sea, es absurdo, ¿no? Es decir, yo diría que hasta es violatorio de los más elementales derechos humanos, ¿no? Mire, esto es un tema realmente que hemos venido arrastrando, pero a mí me gustaría concentrarme en algo, abogado. Me gustaría que usted me dijera cuál es el futuro para aquellos como usted, como yo, que somos profesionistas, que al final de cuentas no tenemos acceso a un crédito porque las garantías que nos piden son 2-1, 3-1. Bueno, si yo tengo 3-1, pues ¿para qué pido? Mejor vendo algo y de ahí me Claro, financio, ¿no? Pero claro. ¿qué va a pasar con esos profesionistas que no tienen acceso a un crédito? Y la otra pregunta que va para que me vaya estructurando cómo lo podemos manejar, el Banco de los Pobres. ¿Está bien el desarrollo del Banco de los Pobres en particulares o tendrá que ser una banca de desarrollo? Y yo pienso que la banca social
es un gran negocio, es decir, no porque les vaya yo a prestar a gente de menores recursos, voy a perder mi dinero como banco. Lo hemos visto. Hay Compartamos, hay Banco Azteca, en donde hay solidaridad, hay créditos solidarios a la palabra y la gente responde, porque el pueblo es pagador. Probablemente una gran empresa a lo mejor no paga, pero el pueblo paga. Sí, Pero para que pague necesitamos darle financiamiento, darle facilidades, darle plazo, darle buena tasa. Yo no digo que pierda sus utilidades el banco. Yo lo que digo es que tenga utilidades razonables, porque esto es bueno para todos. sí, Yo desgraciadamente, perdón que lo interrumpa, pero yo desgraciadamente veo que si no hacemos una banca tecnológica, como son las fintech, a través de plataformas, sin necesidad de tanta sucursal. Si no sabemos capitalizar la tecnología para bajar costos y dar crédito en mejores condiciones, va a llegar un momento en que la gente no va a pagar, pero no por la cultura del no pago, sino porque no va a tener con qué pagar y no está muy lejos el día. Los que ya fueron desgraciadamente despedidos, se están acabando sus indemnizaciones en estos meses. Entonces, si no hay una disrupción, que yo creo que ya incluso estamos tarde, y entramos a una banca más progresista, más ética, eh, va a venir otro quiebre como el de la época del FOBAPRO. Y aquí sí, le aseguro, licenciado, no va a haber rescate. no, 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 no va a alcanzar el rescate. No, No vamos no, a tener para financiar un rescate. y el gobierno no va, ya lo demostró, lo ha insistido el presidente de la República, no va a haber otro FOBAPRO. No se van a socializar las pérdidas. Ahora, el que irrumpa el gobierno federal en un banco como el Banco del Bienestar, ¿qué Sí. opinión le merece a usted? ¿Es correcta esa intervención o debemos de dejárselos a los particulares porque el gobierno no sabe hacer negocio? Yo creo que esa irrupción del gobierno es, eh, es, es, es tardía, es decir, me refiero, es abrir sucursales cuando ya no funcionan las sucursales, cuando ya todo el mundo tiene un celular y todo el mundo puede hacer operaciones con sus celulares. El problema es que evidentemente hay municipios muy pobres donde la gente no tiene celular o no sabe manejar un celular y necesita una sucursal. Y si la iniciativa privada, los bancos, no les es redituable poner la sucursal, la tiene que poner alguien, y en este caso tiene que ser el gobierno. ¿Será costo o será beneficio? Yo creo que es beneficio en favor de la población. No podemos ya seguir manejando el efectivo a través de traslados para el pago de las pensiones que da el gobierno de adultos mayores, de incapacitados, becas, que las tiene que mandar en muchas ocasiones en efectivo, porque no hay una sucursal bancaria cerca, ni siquiera en la cabecera municipal. Entonces la gente se tiene que trasladar varios kilómetros y sin caminos adecuados para poder cobrar en efectivo. Entonces, yo sí siento que en algunos municipios sí es necesarísimo la sucursal, pero en otros ya las sucursales son obsoletas. Los millennials ya no van a sucursales, hacen sus operaciones, en el peor de los casos en cajeros automáticos, pero
en el mejor por línea. Entonces, la irrupción del sistema tiene que ser a través de la desregulación y a través de la automatización de las plataformas tecnológicas. Y que Yo, usted entra en una plataforma, sí. se califica el riesgo y le otorgan en un momento dado el crédito, ¿no? Yo aquí quisiera preguntarle, abogado, usted que ha estado más cerca de instituciones de crédito, ¿nos cuesta igual una sucursal o sucursales que establecer un sistema tecnológico? Ahora, también aquí hay que ver otra cosa, que el pueblo mexicano no está totalmente instruido para manejar plataformas. Entonces, usted bien lo mencionaba, hay municipios muy pobres donde si no tienen sucursal, pues menos van a tener una tarjeta, menos va a tener un cajero. Hasta qué grado debería de invertir el gobierno en esto o generar un pacto también? Porque los bancos privados se concentran en las ciudades y no invierten donde no está el negocio. No es así como las empresas de consumo, pues llevan sus productos al pueblo más lejano y en la sierra más lejana, ahí hay productos de consumo. ¿Qué Es sugiere correcto. usted? ¿Qué sugiere usted? ¿Tendremos que seguir invirtiendo el Estado mexicano? Digo, tendremos, digo yo, porque yo soy mexicano y formo parte del Estado mexicano. Entonces, Claro. ¿tendremos que seguir invirtiendo en eso? ¿O se podrá hacer un pacto con los bancos? Mire, yo veo difícil, en principio, un pacto con los bancos, porque no les va a representar ingresos. Entonces, ante la falta de un servicio público, como es el servicio de banca, eh, eh, aunque está, digamos, autorizado por el gobierno, es un servicio público, tiene que entrar el Estado, tiene que entrar el Estado por seguridad misma de la población, a efecto de evitar el manejo del efectivo y que se trasladen a grandes distancias, porque en la cabecera municipal no hay una sucursal bancaria. Entonces, ante la ausencia de, de una sucursal bancaria, tiene que ponerle al gobierno para que el pueblo, que ahora usufructúa el presupuesto, que no era como antes, que ahora sí el presupuesto le da, se le devuelve al pueblo a través de estas pensiones, etcétera, tenga acceso al dinero, es decir, tenga acceso a los recursos para que puedan sobrevivir. Es decir, no es que tengamos la suerte de haber nacido eh, de clase media y los otros la desgracia de ser pobres, es que no han tenido las oportunidades para salir adelante y se las tiene que dar el gobierno. Hay que recordar que en sociología estudiamos y en teoría del Estado, ¿cuál es la finalidad del Estado? El bien público temporal. Tenemos que crear un estado de bienestar y la forma de hacerlo es interviniendo. Y si tenemos que intervenir en el sistema financiero a través de sucursales del Banco de Bienestar en aquellos municipios donde no se para, ya no digamos una sucursal, mucho menos un cajero, pues hay que hacerlo, porque Es, no podemos abandonar a esa gente. me queda muy claro entonces que el Estado, o sea, sí o no te va a tener que intervenir porque Claro, si no es negocio para los bancos privados, entonces no van a invertir en eso, ¿no? Entonces, exactamente, tiene el Estado, está haciendo lo correcto, claro, de acuerdo al bienestar por el que fue creado el Estado. Ahora, así es. mi siguiente pregunta, abogado, ¿cómo le damos acceso a toda la gente a créditos? Ya hay ciertas empresas que están no reguladas por la banca, pero que otorgan tanda ahorro. Es decir, se juntan, como usted bien lo decía, 12 personas
y les prestan y todas son solidarias del pago y van pagando. Ahora, eso lo están haciendo bancos que son populares, en el sentido que que tienen también, bienes de duraderos para vender, y obviamente tratan de vender esos bienes. ¿Qué qué beneficio tendría crear una banca por parte del Estado de esa forma? Y yo creo que aquí sí es negocio para la banca privada y la banca social. Yo creo que si la banca analiza bien este sector de negocio, que es la banca social, va a encontrar que le reditúa y, y que le reditúa bien. En otros países, la banca social en Estados Unidos ha sido un buen negocio. Claro, eh, tiene que haber tasas diferenciadas, tiene que haber plazo, este, tiene que haber flexibilidad en la garantía, tiene que haber un espíritu solidario por parte de tanto de los banqueros como de los acreditados, y es un buen negocio. Aquí yo creo que se puede complementar las tandas del ahorro que tiene el gobierno con eh, una banca progresista, una banca con visión de futuro y decir, vamos a manejar la banca social y los microcréditos a efecto de que esta nueva generación de empresarios que se está dando ahorita, es donde veo yo la ventana de oportunidad, puedan salir adelante. Si no, todas las instituciones financieras no bancarias están medrando, por llamarlo de alguna manera, están tomando esa participación en el mercado que le corresponde o que le podría corresponder a la banca, ¿no? Abogado, ¿cómo podríamos incluir a los comerciantes irregulares? ¿Cómo podríamos incluirlos dentro de la banca? Porque al final de cuentas hay comerciantes en los tianguis que venden más que muchos establecimientos, pero El obviamente, problema, el sí, problema que yo veo ahí es que esta gente de una u otra forma no paga impuestos. Entonces ellos mismos se autoexcluyen porque piensan o sienten que teniendo una cuenta de banco, inmediatamente les detectan los ingresos sobre los cuales deberían de pagar impuestos. Pero creo que actualmente los impuestos se destinan a lo que debieron de haberse destinado desde hace muchos años y que no se destinaba. Y actualmente la gente está más convencida, o debiera estarlo, de pagar impuestos, porque esos impuestos sí se van a destinar, son contribuciones, ¿no? Se van a destinar a crear el estado de bienestar. Y el estado de bienestar le conviene a todos, a ricos y no ricos, porque si no hay un estado de bienestar, no va a haber seguridad, va a haber desigualdades muy agudas y no va a haber una seguridad pública tan importante para que se desarrollen las familias y los negocios. Entonces, claro, el crear el estado de bienestar es conveniente para todos. Hay que pagar impuestos los que tengan los ingresos para hacerlo. Entonces, si yo soy un informal y estoy percibiendo sumas de dinero porque tengo un puesto de venta de comida y por evadir al fisco no me bancarizo. O sea, yo mismo me autoexcluyo. Eso es un error en esta época. claro, claro. Ahora, ¿qué opinión le merece las propuestas que en algún momento fueron eso?
de regularización de comisiones sobre la banca y sobre el cobro de intereses. ¿Cree que pudiera generar un beneficio o un malestar? Un beneficio a los acreditados y un malestar a los dueños de los bancos. ¿Sería bueno regular la banca? Pues mire, yo creo que eh, la pandemia por sí misma va a provocar este tipo de, de, regu- de- de regularización de tasas y de comisión. Porque les reitero, va a llegar un momento en que la gente no va a pagar. Entonces, si no me das plazo, si no me das tasa y no me haces quitas, no voy a poder pagar. Entonces, la propia eh, condición de mercado que ha provocado esta tragedia de la pandemia, sin necesidad de que intervenga el Estado, se van a regular eh, automáticamente las comisiones, las tasas y los plazos. Y Bueno, lo que están dejando al final, la quita, la van a tener que aplicar más pronto de lo que piensan, ¿no? sabe usted, bueno, como abogado me ha tocado juicios donde a veces se paga 5 veces el crédito y yo siempre digo, como un crédito de 20 años o de 30 años, si en 5 años no sabes lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, me ha tocado ver asuntos, ahorita que hablábamos de las quitas, me ha tocado ver asuntos que durante 22 años pagaron la mensualidad de acuerdo, perfectamente y puntualmente. El año 23 tuvo problemas y el año 24. De verdad, hasta en el sistema judicial, no hay una concepción de decir, bueno, ha pagado 22 años bien, lleva 2 años mal, y de todas maneras se sigue fallando a favor del particular, sin considerar todo eso cuando estamos hablando de créditos a lo mejor hipotecarios, donde es un derecho humano, como usted lo decía, un derecho humano, la que es la parte, el acceso a la vivienda. Entonces, a mí se me hace un poquito tanto una, una Pero sim- fallan a favor del banco. sí, claro, a favor del banco. Entonces ahí se me Sí. hace un poquito malévolo que pues el banco es una institución con muchos recursos y un particular no lo es. ¿Por qué ese criterio? ¿Usted qué piensa de eso, abogado? Mire, pienso que en la reforma que tuvo el sistema financiero en el 2014 se previeron juzgados especializados en materia financiera. No se han creado. Entonces, los juicios que hemos tenido aquí, por ejemplo, en el despacho, que llevamos a juzgados mercantiles, jueces de distrito, porque preferimos irnos a un juez de distrito Claro, ah, en un juicio mercantil en contra de algún grupo financiero o un banco o lo que sea. Y desgraciadamente los jueces no están preparados para atender un juicio de esta naturaleza. Desconocen las disposiciones de carácter general, por ejemplo. Consideran que estas disposiciones no son aplicables para la banca. claro. Este, y eso es un absurdo, porque al final del día son leyes formales, aunque no sean materiales, pero son leyes formales que aplica la banca y que el sistema judicial, y estoy hablando a nivel que llegamos de la Corte, dice, no, esto no le aplica al banco, porque son normas administrativas. Sí, Eh, sí, Llegamos a plantearle a un ministro, cuyo nombre me reservo, a ver si hay un temblor y un edificio se cae por violar normas administrativas y hay fallecimientos. No tiene responsabilidad la constructora
porque las normas administrativas no le aplicaban. No, pues claro que sí, Por supuesto que sí. Y claro que entonces, sí. ¿por qué no en el caso de los bancos o de los grupos financieros o de los intermediarios financieros? ¿Por qué ahí la autoridad judicial dice, no, estas son normas que no son aplicables? Claro, esta es una gran tarea, la verdad, para el Poder Judicial establecer los criterios de oportunidad y sobre todo de equidad, porque al final de cuentas se dice que en el derecho mercantil ambas partes son del mismo tamaño y son Y no es iguales, cierto, y no es cierto, y no no es es cierto. cierto. Y le voy a decir otra cosa, yo creo que actualmente el Consejo de la Judicatura está haciendo o está empezando a desarrollar la labor para la Constitución de supervisión, de sanción de los jueces, que no, que se corrompen, porque hay igual que hay moches en el poder legislativo, hay corrupción en el poder judicial. No, no lo podemos obviar. Pues Y antes el Consejo de la Judicatura no hacía su función. Ahora la empieza a hacer. Y ahora sí hay un presidente de la Corte que empieza a sancionar a jueces, a secretarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y más en el caso penal, ¿no? claro, Que, que tenemos un sistema, y no soy experto, pero tenemos un sistema de entrada y salida de los delincuentes, ¿no? Porque no son delitos graves, sino como entran, salen. O claro. por un vicio formal en en la carpeta de investigación, un número, un apellido mal puesto, un argumento completamente legaloide y sale. Y hay que, ¿Qué debe y de hay que, prevalecer? y El dere- desgraciadamente, y hay que, aquí surge un tema que si quiere algún día podemos polemizar, el derecho y la justicia. no, eso es lo que le iba a comentar. ¿Qué debe de prevalecer? ¿El derecho o la justicia? La, jus- ¿No? Y la justicia, ese es un tema que lo quiero invitar a una mesa que pronto vamos a armar para que con mucho gusto. expertos como usted, abogado, nos apoyen y sobre todo, ¿no? Se concrete. Pero ya para cerrar, Por estimado favor. abogado, ¿qué recomendación le haría a la banca para que aperturara nuevos créditos, nuevos clientes y un mercado que que no está en este momento teniendo ese goce? Que acudan a la tecnología. En la medida que la banca tecnifique, en esa medida bajarán los costos, en esa medida podrán dar mejores tasas, en esa medida provocarán mayor liquidez en la economía y verán recuperar su dinero con tasas más accesibles para la población. La banca tiene que irrumpir en su tecnificación y en el abordaje a la banca social y a las microfinanzas. Si se Claro, sigue protegiendo nada más con el cobro de comisiones, con tarjetas de crédito, con darle crédito a los grandes empresarios, pues va a llegar un momento en que los tarjetavientes no van a poder pagar, y no es por la cultura del no pago, sino porque no tengan el dinero. Y frente a otro esquema, no va a haber Proa 2, no va a haber una versión del Proa 2. claro, claro, pues está un poco complicado, no imposible, yo siempre digo que no imposible. Hoy hay una luz, yo pienso que hay una luz, desde mi punto de vista, que es la libre competencia. Eso es importante porque siempre he dicho, o sea, los particulares y los empresarios deben de competir, no ponerse de acuerdo.
así es, así es. Entonces, Pero sí, hay un que punto para la libre competencia es que los intermediarios financieros no bancarios los desregulen o les impongan una regulación diferenciada, claro, porque si sí, no, los van a acabar. Yo claro, estaba ayer platicando con una unión de crédito que ya no puede con la regulación. Le claro. piden la regulación casi de un banco. No es posible. Tienen que buscar la de regulación. Ahí es donde también es importante la intervención de la autoridad. Pues habría que ver las nuevas propuestas que existen para la desregulación de ese tipo de uniones de crédito, cajas de Así es. ahorro, ¿sí? Todo ese tipo de mercado, que es un mercado muy accesible porque tienen a los trabajadores ahí a la mano. Entonces, Así es. y también, pues siendo con una función social, sí hay que ganar porque pues, hay que invertir, pero una utilidad Razonable, razonable. No razonable. que le cobren a usted el 70% anual de lo que Claro, usted está comprando. Eso, así digo, es. no creo que, y luego que En ningún estable, país del mundo. no, en ningún país del mundo. Y intereses sobre intereses, ¿no? El Sí, interés sí, compuesto. Entonces, así ahí es. está más complicado todavía. Abogado, pues ha sido un placer. Quiero Igualmente, agradecerle su Gustavo. tiempo, Al sus contrario. comentarios, la verdad muy útiles, muy Muchas gracias. ilustrativos. ¿Algún comentario final y sobre todo algún lugar donde, algún correo electrónico donde podamos, algo, el público en general, consultarle alguna duda que tenga sobre este tipo de actos de créditos, banca, en general todo eso? ¿Algún comentario? Sí, con mucho gusto. Mi correo es acuevas arroba aceabogados.com.mx. Y mi recomendación ahorita es que la banca, yo creo que con un buen coaching podría en consenso vislumbrar qué es lo que está ya muy cerca de venir y acelerar entre todos el proceso tecnológico y Pues comprender la necesidad de la banca social y de los microcréditos. Y más claro, en este momento que se están generando microempresas. perfecto, perfecto, abogado. Pues es una buena recomendación ya a tiempo porque pues esta crisis ha sido una de las más graves, que hemos Y no es que la padecido. más grave. Sí, probablemente la más grave, pero también veo algo, abogado, que la mayoría de la gente no ha padecido la pérdida de sus hogares, de sus bienes como en el 94. Eso ayer lo platicaba y sí, está difícil, está muy difícil, pero no eran esas actitudes masivas de los bancos de reunir de 50 a 50 personas y decirle, si no me pagas vas a perder tu casa, porque a mí me tocó vivirlo con un banco, no omito el nombre, pero nos traían como reces de cuarto en cuarto en un hotel y nos decían, si usted sabe que si usted no paga la primera mensualidad, pierde su casa, entonces pague, vamos a reestructurarla en UDIs. Y bolas, nos metieron los UDIs. Y mucha gente perdió sus casas, sus bienes. Sí, Hoy, sí. hoy hay que evitar eso, abogado. Hoy ha tenido más conciencia tanto la Secretaría de Hacienda, que le ha permitido a la banca liquidez, reestructurando los, eh, eh, Los pasivos, los créditos, los sí, pasivos. Hay disposiciones hoy mismo, acaba de salir en la prensa, que la banca está prolongando los tiempos de pago, los plazos, está bajando la tasa. En ese sentido, Hacienda ha dejado de apretar a la banca y le ha permitido reestructurar. Pero esa es la parte que puede hacer el gobierno. Pero la banca tiene que hacer su parte y su parte es eh, buscar la tecnificación de la banca, buscar la banca social, buscar los microcréditos. Es un
tema de 2 partes, no nada más esperar que el gobierno, flexibilice al banco y les dé, dinero, etcétera, sino hay que la banca ponerse las pilas y ponerse a trabajar. Pues son varias recomendaciones, abogado. Así es, Esperemos, seguiremos conversando sobre estos temas porque la banca es con todo gusto, un ámbito muy, muy amplio y con todo gusto. algún día platicaremos de la historia de la banca en México. Sería un buen tema Oh, desde no, encantado, el primer banco, ¿sí? claro, Que se fundó, con todo y gusto. después de ahí la hegemonía del Estado con el Banco de México, y todo esto sería muy bueno y muy ilustrativo para aquellas personas que les guste la historia de la banca. Abogado, Encantado. pues no me resta más que agradecerle su Claro, participación, su tiempo, y espero que también usted lo haya disfrutado. mucho, le agradezco mucho y estoy a sus órdenes, ¿sí? Pues amigos, les agradezco mucho su presencia y los espero aquí en entrevista académica para nuestra siguiente entrevista. Por lo tanto, muchas gracias y muy buenas noches.